Bienvenidos a su programa Revelaciones con su servidora evangelista Sonia Palomino en la serie Combate Espiritual, parte 15, Endemoniados. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saluda la evangelista Sonia Palomino desde aquí, desde Tijuana, México, para el mundo entero. Y pues te doy la bienvenida a tu programa Revelaciones. Estamos con la serie de Combate Espiritual y hemos venido hablando en diferentes episodios sobre temas muy importantes. Los que estuvimos hablando al principio fue de legalidad y fue de autoridad. Y hemos venido hablando sobre el tema de los endemoniados, que es lo que viene siendo allanamiento de morada, cuando un espíritu inmundo invade un cuerpo humano y empieza a causar daños y estragos. Estamos viendo cuáles eran esas características de este tipo de personas con influencia demoníaca, con posesión demoníaca. Y bueno, estuvimos hablando sobre todos estos temas. En el episodio anterior, número 14, con el tema endemoniados, parte 8, estuvimos con la continuación del tema espíritus de incubo y sucubo. Estuvimos desarrollándolo. Además estuvimos hablando sobre los demonios de legalismo y religiosidad, los demonios de fariseísmo, machismo y pues todo ese reino, vaya. Lo estuvimos platicando y sí ha sido bastante extenso. Y hoy, en este episodio número 15 de Endemoniados, parte 9, vamos con la continuación de los demonios del legalismo, esta fuerza demoníaca de machismo, religiosidad, fariseísmo. Así que no te despegues, quédate con nosotros. Comparte los enlaces. Si estás escuchando en alguna emisora radial, pues corre la voz, manda un mensajito, manda un WhatsApp por ahí de tus amistades y diles en qué emisora radial estás escuchando para que se puedan sintonizar según el país y la ciudad en donde te encuentres. Recibe un fuerte abrazo de mi parte y comenzamos. Vamos con la continuación de los demonios del legalismo, esta fuerza demoníaca de machismo, religiosidad, fariseísmo. Y es que lamentablemente los religiosos de hoy en día no saben distinguir entre Esther y Jezabel. Ambas eran reinas y se arreglaban, se maquillaban, porque la cultura persa siempre ha sido de maquillarse hasta el día de hoy. La diferencia era que una era hija de Dios e intercedía por los suyos, tenía un espíritu correcto, tenía el espíritu de Dios dentro de ella, y la otra era hija del diablo. Ella tenía un espíritu incorrecto, tenía un espíritu demoníaco, bueno, varios espíritus demoníacos dentro de ella. Ella lo que hacía era cambiaba las leyes, ponía leyes pecaminosas que contradecían los principios bíblicos, como la idolatría, el culto a Baal, y perseguía al pueblo de Dios. Y es bien tremendo porque también ella, con la misma palabra de Dios, atacó al pueblo de Dios, hizo que los apedrearan. Entonces, de verdad que este espíritu de Jezabel es un espíritu demoníaco. O sea, Jezabel se murió y ese espíritu no se murió con ella. Ese espíritu sigue. Hay varios espíritus que trabajan de Jezabel, que su trabajo de ellos es transversar la palabra, torcer la palabra y por medio de la misma palabra hacer que los hijos de Dios sean apedreados. Hace que los hijos de Dios sean asesinados a pedradas. Es decir, utiliza la misma palabra de Dios y la tuerce para que el mismo pueblo sea esclavizado, para que el mismo pueblo sufra con el bullying cristiano, y es lo mismo que ellos están haciendo. O sea, este espíritu jezabélico lo portan estos hombres y mujeres que asisten a la iglesia, que se dicen ser cristianos, que cantan, que adoran, que lloran, que hablan en lenguas, que danzan, que se saben la Biblia de memoria, pero tienen este espíritu demoníaco de Jezabel, tanto varones como mujeres, porque ellos persiguen a los siervos de Dios. Ellos persiguen a los verdaderos siervos de Dios, torciendo la palabra, usando un texto fuera de contexto como pretexto para atacar a los siervos. Porque imagínate, ¿cuál es el problema que una mujer se vea bonita? ¿Cuál es el problema que un hombre se vea limpio, que se vea arreglado, que se vea atractivo?
que una mujer se ve atractiva, ¿a poco se enamoró o este religioso o religiosa de su esposo porque estaba feo, apestoso y no se bañaba? O que estaba todo desalineado. ¿O tú crees que santidad o lo que a Dios le agrada es ver a una mujer como una cama desatendida? Claro que no, no nos gusta ver la cama desatendida, no nos gusta ver la casa desarreglada, nos gusta ver la casa bonita, nos gusta ver la casa adornada, decorada, que se vean los colores bonitos, que se vea bien. A nuestros hijos nos gusta verlos que se vean bien. Entonces, ¿qué de pecado tiene que una mujer o un hombre de Dios tengan un buen gusto para vestirse? ¿Qué tiene de malo que una mujer se arregle, se acomode su cabello, se acomode sus uñas, se haga un maquillaje? O sea, ¿qué pasa? De verdad que quieren ver a la mujer toda chilapastrosa, como la chimoltrufia, la quieren ver toda greñuda, toda desarreglada. Eso es machismo, eso es opresión. Estás oprimiendo a tu pareja, estás oprimiendo a la mujer o al hombre de tu juventud, de tu pacto. Eso no tiene nada de santidad, no tiene nada de espiritual, no tiene nada de amor, no tiene nada de misericordia, de favor, de benignidad, de gracia, de templanza. No tiene nada de los frutos del Espíritu Santo. Para nada. ¿Qué tiene de malo? Olvídate, créeme que Dios no se retuerce por esas cosas. Jamás. Los que se retuercen son las personas que tienen el espíritu incorrecto, que tienen un espíritu demoníaco dentro de ellos de religiosidad, de legalismo, fariseísmo, de machismo. Y eso tienen un espíritu de Jezabel. Que aquellos que tienen el espíritu correcto, como el de la reina Esther, que intercedía por los demás, que se arreglaba y se ponía bonita, se iba ante el rey a interceder por el pueblo, a interceder por su gente. Pero la otra no. La otra reina, que también se arreglaba bien, ella lo que tenía era un espíritu incorrecto, un espíritu malo que pervertía y seducía a la gente a que ellos fueran en pos de los Baales, los seducía a que ellos fornicaran con estos pecados de idolatría. Y hacía que con la misma palabra, como ya les mencioné, con la misma palabra de Dios, hacía que apedrearan a los en ese tiempo, pues no se le llamaban cristianos todavía, pero a los creyentes. O sea, qué terrible influencia demoníaca tenía esta mujer. Eso es lo que hace el espíritu jezabélico. Entonces, por los frutos, no por la apariencia, por los frutos. Obviamente, una mujer de Dios no va a estar vestida de una manera indecente, es decir, que tenga minifalda o que tenga una falda larga pero toda pegadita, que se le note sus partes íntimas o que sea transparente, porque ahí entra la prudencia. ¿Sí? Entonces, una falda no te hace santo, ni es una falda santa. Pero si hay faldas indecentes y hay faldas decentes. Hay pantalones indecentes y hay pantalones decentes. Hay ropa modestia y hay ropa que es vulgar. Entonces hay que ver que uno se vista no vulgar, sino decentemente. Que no se le note las partes íntimas, que no se le note la piel, que no se le note la ropa interior. ¿Sí? Entonces a eso lo que la palabra de Dios está haciendo referencia, ¿no? Y a los tiempos como que estamos viviendo actualmente, pues no vamos a andar con túnicas, ¿verdad? Entonces hay que, de acuerdo a nuestro tiempo, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a la era que estamos viviendo, hay que vestirse con decencia y con prudencia. Pero pues aquí ya los religiosos tienen el espíritu incorrecto que hace que maten a pedradas a sus hermanos. ¡Wow! Terrible. No. De verdad que se aferran a normas de hombres. Lo que tienen en su vida es idolatría. Sus creencias, la cara lavada, la falda larga, es su Baal. Es el Baal de ellos, a quien adoran. Lo cambian en lugar de los principios bíblicos. Es el mismo espíritu demoníaco de Jezabel. No respeta a hombres ni mujeres de Dios para utilizar ni para dañar. Usa al que se deje, al que esté mal, como digo yo, el que esté mal parqueado, el que esté mal estacionado. A ese se le va a meter ese espíritu y lo va a utilizar para dañar al pueblo. Al igual que la fuerza demoníaca del machismo. Tanto hombres como mujeres pueden traer esos demonios. Porque, mira lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres
Y esto es así. Es que a fuerza tiene que ser una falda larga. A fuerza tiene que tener la cara lavada. Y a fuerza que no se pinte el cabello. Entonces se meten en mandamientos o tradiciones, dogmas, reglas, leyes de hombres. ¿Por qué? Porque han dejado el mandamiento de Dios. Os aferráis a la tradición de los hombres. Marcos 7:8, él te lo dice con todas sus letras. Entonces, lo mismo Jesús tenía que estar lidiando con religiosos, que solo acusaban todo el tiempo por esa fuerza maligna, hasta el día que se dejó matar por ellos. En una ocasión le acusaban de comer con las manos sin lavarse, que era un pecado, que eran inmundas, que no tenían santidad. Y volvemos a lo mismo, reglas de hombres, volvemos a lo mismo. ¿Cómo no vas a tener santidad? ¿Cómo vas a ser inmundo si no te lavas las manos? Es lo mismo si usas tenis, si usas zapatos, si traes corbata o no traes corbata. Empiezan a decirte que no tienes santidad, que se vea por dentro y por fuera y por requete fuera. Mira lo que dice Mateo 15, del 17 al 20. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la tierra? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y este contamina al hombre. Porque el corazón sale los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos y lavarse no contamina al hombre. O sea, si a Jesús le hubieran dicho, no, que no trae la falda larga la hermana, lo mismo le hubiera dicho, eso no trae santidad. Eso no le va a añadir santidad ni le va a quitar santidad. No, que tiene que tener la cara lavada, que mira por qué se pinta esta hija del diablo, esta prostituta, jezabélica. Jesucristo lo hubiera puesto en su lugar también. Créeme, porque Jesús es lo que hacía con este tipo de gente, con estos espíritus incorrectos. Y si leen más, Jesús, si sigue leyendo, va a encontrarse que Jesús les llamó hipócritas. Hipócritas, ya se creen mejor que Dios. Ni Jesús era así. Jesús nos puede juzgar, Jesús nos puede decir lo que Él quiera, pero ¿qué otro ser humano mortal como tú y como yo que quiera venirse a dárselas de muy santo? Porque para venirte a decir que si comes con las manos sucias, eres inmundo, no tienes santidad, si no te lavas la cara de la pintura, te la quitas, o usas el pantalón, o quiere decirle a todo mundo cómo pintarse, cómo arreglarse, cómo educar a sus hijos, cómo vestirse, todo te quiere decir cómo hacer. Imagínate, pues, ¿quién se cree esta persona? ¿Quién se cree esta persona que viene a tu vida y te quiere decir cómo educar a tus hijos, cómo llevar tu matrimonio, cómo llevar tu arreglo personal? Cómo escribir en el Facebook, qué sí tienes que escribir, qué no tienes que escribir, qué sí tienes que publicar y qué no tienes que publicar. Si escribes una exhortación, hermano, no esté escribiendo eso, hable del amor, ¿dónde está el amor de Dios? Y si hablas del amor de Dios, ay, hermano, ¿por qué nunca habla del pecado? ¿Por qué no reposa? La gente nunca está feliz, nunca está contento y siempre está al pendiente de las demás personas, a ver qué estás haciendo para dar su humilde opinión, aventando veneno con la lengua. De verdad que, en otras palabras, dogmas de hombre no te salvan de una contaminación. Más bien, tú contaminas a otros con ese tipo de conducta y con ese tipo de palabras, con ese tipo de mentalidad reprobada, entenebrecida, de verdad. El chisme sí es pecado, sí contamina, sí daña. Por lo regular, estas personas, hermanos, suelen ser las más chismosas. De verdad, siempre andan hablando de todo el mundo, con el pretexto de que ellos dicen la verdad, que las personas andan mal, que ellos citan la Biblia y hablan de todo el mundo, de los pecados de todo el mundo, lo mal que anda. Ay, mire, le voy a contar de la hermanita de allá, que ya no se quiere poner velo, pero le voy a contar que anda mal con su esposo, pero le voy a contar nomás para que me ayude a orar, fíjese. Le voy a contar este chismesazo para que me ayude a orar. No es que yo sea un chismoso, que me meta en la vida de los demás, que no tenga nada que hacer, que sea un ocioso. No vaya a pensar que es eso. Yo vengo a darle este chismesazo porque quiero que oremos por la hermana o que vamos a orar por ella. Imagínate, engañados, envenenados, tóxicos, chismosos a más no poder. En fin, nuestro Señor Jesucristo nos advirtió que tengamos cuidado con estas personas y sus erróneas enseñanzas, porque por más que se le compruebe con la Biblia, no entiende, porque les gustan esos demonios que tienen, los disfruta, les encanta el chisme. Como dijo Jesús, serán desarraigados, están ciegos. Eso es lo que dijo.
Usted puede leer Mateo 15, 14 y para un poquito para atrás y un poquito para adelante el contexto, y ahí lo dice. Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y si lee más para atrás, ahí dice, serán desarraigados. Terrible. Dice, dejadlo, déjelos ahí. Son ciegos, guías de ciego. Es decir, los pies presurosos para correr al mal. Se les quema. Cuando les cae un chisme o una información nueva, no aguantan, ya quieren ir. Se les quema ahí en las manos el mitote, se les quema la boca, los pies. Y luego dice en el versículo 19, el testigo falso que habla mentiras. Y es que la verdad, mis hermanos, este tipo de personajes suelen ser muy mentirosos. Muy mentirosos. Se jactan de que llevan una vida santa, que llevan una vida consagrada a Dios, que están en orden en su vida, pero no es así. Este tipo de personas que tienen todas estas características suelen ser las peores. Tú te vas a su muro o investigas un poquito de ellos y te das cuenta que la verdad son el mismo demonio. Tratan mal a su esposa, tratan mal a sus hijos, no se hacen cargo de su familia, se la pasan viendo partidos de fútbol, se la pasan viendo Netflix, en el chisme, en el mitote, en la comedera. Son personas mentirosas. Luego termina diciendo este versículo, y el que siembra discordia entre hermanos. Sí, esas son las cosas que Dios aborrece, las cosas que Dios no soporta, que abomina su alma. Y termina diciendo, el que siembra discordia entre hermanos. Esta gente es así. Mira, estas personas, estos espíritus maníacos que traen, ojalá a ustedes no les haya pasado esto, pero te ha tocado que viene una persona para contigo, que aparentemente tiene un buen testimonio contigo y se la pasa hablando de lo bien que es, de lo mucho que busca a Dios, de lo santo que es, y de pronto empieza a hablarte bien mal de una persona que tú ni conoces. Al rato, si tú tenías una perspectiva sana de esa persona, ahora te va a cambiar la perspectiva. Ahora tienes una perspectiva negativa de esa persona. Y si a lo mejor ya la pensabas considerar para algo, ya no la vas a considerar. Y luego te dejas contaminar. Eres como un bote de basura que cualquier persona puede venir a tirar su basura o su porquería o lo que sea. Viene y te tira todo lo que no sirve, todo lo que se desecha, como una taza de baño que recibe estiércol, te contamina. Tú ya no puedes pensar bien de la otra persona que ni siquiera tú conoces, ni siquiera conoces a la otra persona, pero ya la miras mal porque este hermanito o esta hermanita que se jacta de santo, de tener disque buen testimonio por su propia palabra, ¿verdad? Tiene una buena fachada, una buena finta, que es mentiroso. ¿Y qué es lo que te hace? Pues te pone en contra de tu hermano o de tu hermana. O si algo le hizo una persona, a él algo le hizo, o a ella tuvo un enfrentamiento o una incomodidad con algún hermano, como una hermana, pues ya quiere que ese hermanito lo considera como su enemigo y lo quiere poner en mal delante de los demás. Ay, fíjate que me hizo, fue bien injusto, me dijo esto, me dijo lo otro, y cuentan nomás la versión, su propia versión, su propia verdad, ¿no? Y ya las otras personas pues discriminan al otro hermanito o hermanita que ni conocen, que ni nada de eso. Entonces está sembrando discordia entre hermanos. O te está diciendo, mira, ese hermano no es santo, no busca santidad. Si buscara santidad no se vistiera así, no hiciera esto, no hiciera el otro. Entonces ya está sembrando discordia entre hermanos. Y esto es lo que hace. Entonces, 7 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Proverbios 6, 16, 19. Y básicamente engloba toda esta fuerza demoníaca de fariseísmo. Impresionante. Podemos leer también Mateo 15, del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra. Son bien habladores, para hablar son buenos, mas su corazón está lejos de mí. En realidad son otros. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Volvemos a lo mismo. Jesús hablaba en contra de los fariseos, en contra de su doctrina, en contra de sus mandamientos de hombre. Y todo este tipo de personas lo acusaban a Jesús, lo perseguían. ¿Y saben qué? Lo mataron. Jesús se dejó matar por ellos en la cruz. Lo persiguieron y lo mataron. Esta gente es la peor.
Es peor que un impío, es peor que un incrédulo, es peor. Son peligrosos, son muy peligrosos. Y Jesús una y otra y otra y otra. ¿Hasta cuándo vamos a entender? Pues porque estas personas no leen estos textos bíblicos, no se les ilumina el entendimiento, no los leen, los tiran, los rompen, no sé en qué se meten. Pero aquí está diciendo: este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Porque Dios decía, porque Jesús decía que este pueblo de labios lo honraba. Como decimos aquí nosotros en México: de lengua me como 10 tacos, mas su corazón está lejos de mí. Son falsos. Pues en vano de honra, de nada le sirve que cante la iglesia, que hable en lenguas, que dance, que llore, que se tire, que acomode sillas, que sea el primero y el último en irse. De nada sirve. Dice: ¿por qué? Porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombre. ¡Boom! Ahí está, mis hermanos. Por eso yo me quise expandir un poco en este tema, porque estamos en la era del legalismo, estamos en la era de la apostasía, y es necesario que, si por lo menos el fariseo endemoniado no va a entender, está ciego y se lleva a otros ciegos al hoyo, pues por lo menos nosotros, ustedes, entienda esto en plenitud, lo comprenda, lo digiera, lo mastique bien. ¿Para qué? Para que usted no vaya a caer también en esta ola y no vaya a ser víctima también, y que su alma luego se pierda por usted estar dañando a otras personas. Marcos 7:8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Otra vez Jesús, una y otra vez los apóstoles, los discípulos, ellos también apoyaban a Jesús. Entonces, una de las falsas doctrinas más errada y que ha hecho mucho daño es que esa enseñanza de que la mujer no puede ser pastora, o no puede tener ministerio, o que no puede predicar. Toda una doctrina. Es que miren, eso, si usted tiene ese punto de vista, pues bueno, es muy su punto de vista, pero ya es una doctrina que se enseña de los altares. Se enseña desde las redes sociales, desde los medios de comunicación, y se persigue a la mujer. Aquí ya estamos hablando de cosas bien peligrosas y gruesas. Sí, porque sacan esta doctrina de un texto fuera de contexto. Pero que en realidad lo que es un fruto demoníaco de legalismo, fariseísmo, religiosidad, machismo. Ese es un espíritu jezabélico. Jezabélico. Pero tanto es así que los machistas ni pueden verlo, ni los religiosos, ni los fariseos, ni los legalistas pueden darse cuenta que el espíritu de Jezabel es más allá de la falda, de la pintura, del maquillaje, es más allá del arreglo personal. No pueden verlo. Están frente de su cara y no lo pueden ver. Ya hablamos lo que es este espíritu demoníaco, cómo se mueve. Y para ellos nada más es pintura y es vestimenta, o sea, están ciegos, están metidos en una cajita. No pueden ver más allá de sus narices, no se les revela nada. Entonces, desde que Dios dijo en Génesis que nos pondría en enemistad con la mujer, o sea, que pondría al diablo en enemistad con la mujer, de verdad, Satanás se lo ha tomado muy en serio. Él ha querido que la mujer sea un cero a la izquierda, callarla, enterrarla viva, o volverla loca como una cabra, descarriada totalmente para destruirla. Según el legalista machista, llámese hombre o mujer, los demonios no respetan. Utilizan a mujeres para destruir a otras mujeres, a hombres para destruir a hombres, hombres para destruir a mujeres, mujeres para destruir hombres. O sea, los demonios no... es mujer, entonces la voy a respetar. No, el demonio de Jezabel no hace eso, ni siquiera el demonio de machismo. Él agarra mujeres y hombres parejos. No más que si es una tendencia más fuerte el demonio de machismo por cultura. Por ejemplo, aquí en México pues se da mucho en el varón, pero pues no se crean, también las mujeres, hay muchas mujeres machistas. Que las niñas tienen que cocinarle a las niñas, atender a sus hermanos, que en las familias solamente las mujeres cocinan, las mujeres limpias, el hombre no hace nada, que hay que estar atendiendo al hombre todo el tiempo como una sirvienta, porque si no, y calladita y así, porque si no, o sea, la cultura machista.
tremendo. Una cosa espantosa. Dios mío, y que la mujer es la que tiene que cambiar, y la mujer es la que tiene que tener detalle de esto, que la mujer es la que tiene que tener detalle del otro, y que aguas porque las mujeres son así, y aguas porque las mujeres son así, y está hablando una mujer, a una mujer es la que se expresa así. Imagínate, es una machista. Impresionante. Entonces, Satanás está enemistado contra la mujer. En Génesis Dios lo dijo: y te pondré en enemistad entre ti y la mujer. Así le dijo. Y es por eso que la mujer ha sido muy, muy perseguida. Y sobre todo allá en el oriente, allá las matan y las asesinan. Bueno, aquí en México hay mucha matanza de mujer. Yo vivo en Tijuana y aquí a cada rato matan y matan y matan mujeres. Y se desaparecen. Mujeres desaparecidas, jóvenes. Jovencitos varones también desaparecidos, también muertos, también, o sea, tremendo. En el oriente, allá las mujeres, como en Irak, Bagdad, esos lugares, es terrible. Las mutilan el brazo, la nariz, la boca, la lengua, las queman. En la India no se diga, las castigan, porque si habló o mostró el tobillo o mostró la cara un poquito de más, se descubrió con esa telas que se ponen, no recuerdo el nombre ahorita, que ellas utilizan, se cubren todas, nada más los ojos quedan descubiertos, y los hombres por derecho legal la pueden golpear, la pueden maltratar, la pueden humillar, agarrarla a palazos, a varazos, y las suegras apoyan, es la cultura. La sacan al patio o a la calle o hacen un juicio público y ahí las matan a pedradas, las entierran, les dejan la cabeza afuera y la matan a pedradas. Un machismo espantoso. Y todavía personas de gobierno, personas importantes, figuras públicas en esa cultura que salen en televisión, dan consejos cómo pueden golpear y castigar a su esposa de una manera que no se pasen de la raya. Imagínate. Y todas las mujeres están tapadas de los pies a la cabeza, literal, nomás los ojitos se les ven, las tienen encerradas en casa, casi no pueden hacer nada. Y los varoncitos, ellos siempre están solos en la calle jugando, y hay mucho homosexualismo. Se utiliza mucho a los niños en prostitución. Hay burdeles, hay lugares clandestinos, pero que pues se dice clandestinos, pero son muy abiertos allá. Es ese movimiento de estar utilizando a los niños para eso. O sea, hay un movimiento machista, depravado, pervertido, terrible en esos lugares. Entonces aquí en México, pues no crean que es la gran diferencia. Así que estos demonios de machismo no dicen: ay, es mujer, ay, no puedo utilizarla. Claro que usan a mujeres, usan a hombres, ellos no les importa. Entonces, según cómo se mueva la cultura, la educación de cada quien, es como pues más se presta la oportunidad para los demonios que ellos puedan aprovecharse. Ellos toman ventaja. Entonces, esto es así. Muy bien. Vamos a ver los 5 ministerios que nos dejó Jesús a la iglesia en su contexto original, ¿no? Que dice que él mismo, o sea, el mismo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastor y maestro. Voy a leer en Efesios 4, del 11 al 16. El versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí mismo nos advierte de gente que transgiversa la palabra, de los fariseos. En el 14, mira lo que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, volvemos a lo mismo. Otra vez lo mismo, que dogmas de hombres que te llevan con mucha astucia, con mucha inteligencia, a un espíritu de error. Dice en el 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Una persona que tiene amor jamás te va a maltratar, ni te va a ofender, ni te va a hacer sentir mal. Dice, la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí nos está diciendo que todo el pueblo de Dios, todo, tú y yo que estamos lavados y comprados con la sangre de Cristo, debemos estar unidos. Cada quien tiene su llamamiento, cada quien tiene su ministerio, unos apóstoles, unos profetas, pero ahora dicen no, que el apóstol no, que el profeta tampoco, y que solamente pastor, que solamente maestro, que solamente evangelista, y solamente varones. La mujer no puede ser más que evangelista o maestra, pero no puede ser profeta o no puede ser pastora o no puede ser, y empieza uno a recortarle a la Biblia. Y no es correcto estarle recortando la Biblia, quitándole cosas, porque aquí está diciendo que trajo apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No podemos cortarlo. ¿Quién somos nosotros para cortar estos ministerios? Tú cortas este ministerio y dice la Biblia en Apocalipsis, y hemos venido leyendo bastantes textos bíblicos, que tú mismo serás cortado por la mano de Dios, de la vida eterna, de la salvación. Si tú cortas una parte de la Biblia, tú mismo serás cortado. Te estás cortando a ti mismo, te estás enviando al infierno. Entonces no podemos, ¿quién somos nosotros para decir? Pero no podemos hacer una doctrina de algo que aquí no dice. Aquí no dice que la mujer no puede ser pastora. En ninguna parte de la Biblia dice que la mujer no puede ser pastora. No dice eso. No dice eso. Aquí dice que apóstol, profetas, evangelista, pastor y maestro. Esto sí dice. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué puso esto el Señor? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso, si una mujer es apóstol, evangelista, pastora, maestra, esto es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para que familias sean restauradas, para que almas sean alcanzadas, para que los cautivos, endemoniados sean libres, para que los que están enfermos sean sanados. Y todo este ministerio y todo eso se debe de llevar en amor, todos unidos, hombro con hombro, hueso con hueso, coyuntura con coyuntura. Pero estas personas que dice aquí en el versículo 14 que nos advierte nuestro Señor Jesucristo, dice que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doctrina de todo viento, de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean astucias, las artimañas del error. Entonces, si viene alguien con astucia, con inteligencia, no, la mujer no puede ser pastora. Aquí está llegando con astucia, con artimaña, con otro viento de doctrina, porque aquí jamás en la vida está diciendo que la mujer no puede acceder a ninguno de estos ministerios, o que puede acceder a todos menos a la pastora. Aquí no dice nada de eso. Aquí está diciendo que es para la iglesia, que esto es para la iglesia, y la iglesia somos mujeres, somos hombres, somos jóvenes, niños, todos. Y esto es para el bien del pueblo, es para el bien, es para alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Y cuando dice varón perfecto se refiere en general. O sea, si tú te vas al original, está hablando para el general, ser el varón perfecto. O sea, todos tenemos que mirar a Jesús y ser como Jesús. Imagínate que los hombres tienen que ser como Jesús, pero la mujer no debe ser como Jesús. Todos debemos ser como Jesús. Entonces no podemos decir, es que como aquí dice a un varón perfecto, entonces está hablándole a los hombres. No podemos hacer una doctrina de un texto fuera de contexto. Tenemos que entender todo el contexto, tenemos que conocer historia, también muy importante, qué es lo que se movía en ese tiempo, qué es lo que estaba sucediendo, y entonces tus ojos más se abren todavía, y tener la guianza del Espíritu Santo. Pero todo esto es ministerio, el ministerio quíntuple es para la iglesia, mujeres y hombres, porque mujeres y hombres somos la iglesia. La iglesia no es, imagínate, entonces la iglesia es femenino, todos vamos a decir que la iglesia es mujeres. No podemos hacer una cosa así. Entonces dice que Él es la cabeza de todo el cuerpo. Él es la cabeza de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores, de los maestros, hombre o mujer. Él es cabeza de la iglesia. Y todo eso se debe de llevar juntamente, perfeccionándose en el amor, en la verdad del amor. Entonces imagínate, estas personas pues ni la verdad, ni el amor, ni nada. Cortan textos de la Biblia, cortan principios bíblicos, cortan a las mismas mujeres, a los varones los desarraigan. Y aquí está diciendo para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doctrina de todo viento de doctrina, por estrategas, estratagema de hombres que para engañar emplean con su astucia artimañas del error. O
sea, aquí mismo nos está advirtiendo exactamente en el texto donde se ha hecho una falsa doctrina. Imagínate, más claro no puede estar. Así que muchos varones y mujeres con espíritu de religiosidad y además de machismo atacan con tanto odio a las siervas de Dios, que porque según ellos las mujeres no pueden tener ministerio ni ser pastoras o no pueden predicar. Y se los dicen con coraje, con odio, con repudio, con rechazo, con violencia, siendo agresivos y groseros. Imagínate, ni la verdad ni el amor, nada de eso. Esos son otros demonios que destruyen terriblemente a la mujer y a las familias. Porque si por ellos fueran, arrancan las hojas de la Biblia de Jueces, capítulo 4 y el capítulo 5. Donde habla de la profeta Débora, la primera mujer jueza en Israel, en un tiempo donde solo el hombre tenía la responsabilidad social y religiosa. En ese tiempo, la cultura antigua, las mujeres no tenían derecho ni de estudiar, ni de tener propiedades, ni heredad, no tenían parte ni suerte. Estaba tremendo la cultura machista en ese tiempo. Pero como Dios hace como Él quiere, no como la cultura, no como las reglas de hombres, no como le dé la loca gana a la gente, Dios la escogió y la posicionó a ella en lugar de un hombre. Ella, como una mujer de autoridad, la puso en el pueblo de Israel, una mujer sabia, porque obviamente el Espíritu Santo de Dios estaba sobre ella, una profeta, una profetisa, jueza. Dice la Biblia que ella se levantó, como cuando no había nadie que se levantara, era un desastre, las aldeas estaban desoladas. Dice que ella se levantó como una madre espiritual para Israel. Y además como una mujer de guerra. O sea, una madre espiritual de Israel, guerrera. Movilizó y encomendó al coronel Barak para la guerra. Fue con él a la batalla y profetizó que la victoria de esa jornada se la daría Dios a Jael, a otra mujer valiente y guerrera, quien pues mataría al enemigo. Entonces, el tiempo que Débora gobernó, hubo paz en esa tierra por 40 años. Imagínate. Entonces, no es de que en ninguna parte de la Biblia dice que Dios no puede usar mujeres, que Dios no va a levantar mujeres. No, al contrario. Él levantó a Débora como una mujer de autoridad. Muchos dicen, no puede ser mujer de autoridad porque no puede ser cabeza de los hombres, mucho menos cabeza de un país. Pues Dios la puso. Dios la puso porque la cabeza de ella era una mujer casada, dice que estaba casada con un hombre lapidó, entonces no andaba como gallina sin cabeza, sí tenía cabeza, y además Jesús era su cabeza también. Y es que es un peligro leer la Biblia sin una revelación del Espíritu Santo y tener tus propias interpretaciones, es un peligro. Sin sabiduría y sin entender su lenguaje es muy peligroso. La Biblia se debe de entender en su contexto espiritual, parte literal, parte profético y parte simbólico. Se debe entender al leer la Biblia el contexto histórico y el contexto de principio espiritual, estas dos cosas, el contexto histórico y el contexto de principio espiritual. Son dos cosas que se debe entender. Entonces, el contexto histórico, cuál era la cultura, qué es lo que estaba pasando en ese tiempo. Luego hay libros de historia de ese país que usted los puede leer en ese tiempo, en esas fechas que la Biblia narra o dicta, y entonces comparar qué es lo que se estaba moviendo, qué es lo que estaba sucediendo en contexto histórico, y eso le va a ayudar bastante a entender muchísimas cosas y entender el contexto principio espiritual, cómo lo está explicando la Biblia, literal, profético o simbólico. Y para eso tenemos que tener la iluminación del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, para poder entender. Acuérdense que Dios a los hombres, a través del poder del Espíritu Santo, les trajo esa revelación para escribir la palabra. Entonces Dios mismo nos da a nosotros la iluminación a través de su Espíritu Santo para poder entenderla. Sí, entonces hay que entender que las épocas pasan, los tiempos pasan, Dios es el mismo, pero una cosa es el trato de Dios con uno mismo, bueno, porque por ejemplo, si Dios a ti te dice, ¿sabes qué? Ora con la cabeza tapada, o ora con la cabeza destapada, o quiero que hoy en adelante uses falda,
o quiero que en adelante te quites la falda y te pongas un pantalón de vestir, o cosas así, o que ya no uses maquillaje, o quiero que en adelante te arregles, tengas un arreglo personal. Y si Dios te lo dice a ti, supongamos que ahorita que estamos hablando de legalismo y todas esas cosas, supongamos que Dios trata eso muy personal contigo mismo. Tú no puedes ir, buscar algún texto bíblico y volverte loco, volverte loca en un altar y empezar a dar una doctrina de eso. No puedes hacer doctrina ni llevar estos temas a un altar, a las redes sociales, a los medios de comunicación para dar esta enseñanza. Una cosa es tu testimonio muy personal de tu trato de Dios contigo muy personal, o lo que Dios trata conmigo muy muy personal. Si a mí Dios me dice deja el café o deja la coca, aunque yo no tomo coca, el Señor reprenda al diablo. Tampoco estoy diciendo que es del diablo, estoy jugando. Pero sí hace daño, la Coca-Cola hace daño. Las letritas ahí dice que no le den eso a los niños. Yo no le doy a mis hijos porque ahí dice que los niños no deben de tomar Coca-Cola y que les hace daño. Y sí, sabemos que tiene muchísima azúcar y trato de que no coman cosas con tanta azúcar ni que las beban. El café también hace mucho, me encanta, a mí me encanta el café, pero yo casi no tomo café, muy de vez en cuando, y cuando lo tomo lo disfruto mucho y nomás me tomo uno, o como ahorita estoy mucho en proceso de desintoxicación por mi salud, entonces le doy un traguito y lo guardo, y al día siguiente otro traguito, y me dura toda la semana un vasito. Entonces ya depende de cada quien. Si Dios te dice a ti, hija, no quiero que tomes café porque tomas 12 cafés al día y eres una adicta al café y no tienes dominio propio, y eso me hace sentir mal porque yo no te hice a ti para envenenar tu cuerpo de esa manera, porque tu cuerpo se hace ácido, y te dice deja el café, y pues tú lo dejas, pues no vas a estar ahí predicando de la doctrina del café porque Dios a ti te dijo, entonces todos los demás no van a tomar café. Y que se sujeten y esto, o sea, a eso me refiero. Espero que me esté explicando. Dios puede tratar contigo diferentes cosas. Que si Dios quiere que de hoy en adelante quiero que ores de madrugada, y cuando oras de madrugada Dios te habla, entonces que tú le estés enseñando a todo mundo que ninguna hora del día que ore va a servir de nada, porque Dios quiere que ores de madrugada. Si oras en el día, en la tarde o en la noche, como Daniel 3 veces al día, no sirve de nada, que porque Dios a ti te dijo que tienes que orar de noche y de madrugada, y tú has visto a los ángeles, has visto hasta la Virgen María. Bueno, ese es un trato entre tú y Dios. No puedes hacer una doctrina de eso. Entonces a eso es lo que me refiero, mis hermanos. Espero que con todos estos ejemplos chistosos que le he dado pueda ser de ayuda, de utilidad, para que usted comprenda a lo que me refiero en cuanto al trato de Dios con uno mismo, ¿ok? Bueno, entendamos que las cosas cambian, ¿cierto? Las cosas cambian, las épocas pasan, los tiempos pasan, y bueno, el trato con Dios, el de Dios con uno, es muy personal, es muy personal. Entonces el tiempo cambia, la cultura cambia, las dispensaciones cambian, pero el trato con cada quien cambia y es diferente y específico, ¿sí? Lo que les acabo de mencionar. Porque si Dios no cambiara su trato con la humanidad, pues nunca hubiéramos llegado al cristianismo. Porque el cristianismo es una reformación del judaísmo, y eso fue hecho por Dios mismo. Entonces, lamentablemente no todas las personas se van a salvar por cosas como estas, ni las mismas personas que están dentro de la misma iglesia por esta situación, debido a que algunos religiosos, y es que santos por fuera, pero llevan una doble vida de pecado. Todo empieza en casa, mis hermanos. En la iglesia son unos santos, son unos, y en su casa son primos de Satanás. Otros legalistas transversan la palabra de Dios y serán cortados del árbol de la vida y su parte en la vida eterna, ya los hemos mencionado. Y es bien curioso, fíjate, porque personas que hemos conocido, mi esposo y yo somos pastores, estamos pastoreando aquí en Tijuana en una iglesia que se llama Puerta del Cielo, Global Ministry, y bueno, somos pioneros y aquí estamos, ¿no? Entonces nos toca conocer a personas que vienen diciendo, no, a mí Dios me usa mucho, hablan muy bien de ellos mismos sin que nadie les pregunte, ¿no? Y bueno, hablan también de ellos mismos, ¿no? Y la misma Biblia nos advierte de que te alabe el ajeno, que te alabe otra persona, una tercera persona, pero que no seas tú mismo alabándote o engrandeciéndote, que nadie tenga
un concepto de sí mismo mayor que él debería de tener, ¿no? Entonces, cuando estas personas llegan así con esa actitud, aparentemente muy nobles, muy llenos de Dios, muy usados, ¿no? Como les digo, sin que nadie les pregunte. Entonces inmediatamente mi esposo es el que suele hacer la pregunta. Ah, sí, y cuéntame, ¿y cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? Inmediatamente se quedan callados. Ya mejor te hablan de otro tema, pero si te dicen, no, pues que tengo problemas, y empiezan a hablar de que, pues que todo empieza en casa, mis hermanos. Todo empieza en casa. Entonces, este tipo de personas que se jactan mucho, de que se sienten muy usados por Dios, hasta mentiras echan y todo eso. Investigas un poquito cómo está su familia, qué testimonio tiene en su trabajo, en su empleo, con sus amigos, en los negocios y todo eso, y te das cuenta pues que quedó mal, que les quedó mal, que les hizo un desastre, que los deshonró, que es un malagradecido. Yo no estoy diciendo que toda la gente es igual, pero pues suele pasar muchísimas de las veces, o casi todas las veces, este tipo de personas se nos acercan queriendo demostrarnos que ellos son algo grande o algo importante o que son algo. Les preguntamos, ¿y cómo está tu matrimonio? ¿Y cómo están tus hijos? ¿Y cómo está eso? Ya empieza. Ya y hasta les da vergüenza. Solitos se quedan callados. Entonces, volviendo a lo anterior. Yo no puedo hacer una doctrina, ni una religión, ni un nuevo evangelio de algo que Dios trató conmigo específicamente, porque sería una herejía. Absolutamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Documéntese de la historia también, no solamente de la Biblia, sino de la historia, acuérdense, que tiene que ver con el evangelio, que tenga que ver con ese tiempo de que sucedía eso en ese libro que estás leyendo de la Biblia, que estaba pasando en el tiempo de Juan, que estaba pasando en el tiempo de los apóstoles, que estaba pasando en el tiempo de Elías y así, ¿no? Bueno, entonces, han existido mujeres valientes y admirables que han predicado el evangelio y han trastornado la historia de ciertos lugares y transformado vidas absolutamente. Mujeres que han sufrido a causa del evangelio por esta misma situación, por el rechazo, por la falta de apoyo, por la falta de amor, la falta de conocimiento de la palabra. Mujeres misioneras, predicadoras, pastoras, que fueron, una de ellas morenitas, imagínate, encima a cargar con el racismo. Imagínate, tienes encima la religiosidad, el legalismo, fariseísmo y el machismo, y además tener encima el racismo. ¡Qué tremendo! Tremendo. Entonces todo por cuestión de cultura y todo eso, pero Dios mío, hay cosas endemoniadamente culturales. Entonces, mujeres misioneras, predicadoras, pastoras. Les decía, a ver si puedo pronunciar bien los nombres: María Mitchell Slazer, Adoniram y Ann Judson, Amy Carmichael, Elizabeth Elliot. Y estaba mirando yo, a raíz de esta lista que miré en un video, estuve buscando, también hay una que le decían Pandita. Pandita, ay Dios mío, está tremenda la historia de esta mujer. No, de verdad, mujeres de Dios, mujeres que fueron en contra de toda religiosidad, en contra de la misma cultura. Obviamente fueron mujeres, la primera mujer que hizo esto, la primera mujer que tradujo una Biblia, la primera mujer que era la primera mujer en todo, porque en ese tiempo las mujeres no les era permitido hacer casi nada. Entonces hay que saber Biblia, historia, y así vamos a aprender muchísimo, hay mucho que aprender. La Biblia sí prohíbe que los neófitos prediquen, eso sí prohíbe. Yo en ninguna parte he leído que la mujer no puede ser pastora, pero sí he leído que la Biblia dice que los neófitos no deben estar predicando ni enseñando. Mire, vamos a leer Timoteo 3, del 4 al 7. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, todo empieza en casa, ¿se acuerdan? Luego, ¿qué dice en el 6? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces esta gente que se cree mucho y no es nada, están condenados.
Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, le da lugar al diablo, le da derecho lugar a Satanás, queriendo estar terco y aferrado, empecinado con un ministerio para ser alguien, para que lo miren y lo admiren, ser visto, cuando ni siquiera ha tenido ese coraje para restaurar su matrimonio, para restaurar su casa, para restaurar su economía, para restaurar su vida espiritual. Imagínense cuánta hipocresía, cuánta religiosidad. Esa religiosidad, el querer ser luz, candil en la calle y oscuridad en tu casa. Todo empieza en casa. Entonces, si mujeres llenas del Espíritu Santo están alcanzando aldeas para Cristo, ciudades para Cristo, traduciendo Biblias, levantando ministerios, levantando iglesias, salvando almas, restaurando familia. Luego la mujer tiene mucha la virtud de amar, el fruto del Espíritu Santo de amar, de ser buena, cariñosa, cálida, tierna, dulce, la dulzura de Dios, la dulzura del Espíritu Santo. Y que andan ahí esas mujeres sanando enfermos, sacando demonios, orando, enseñándoles a orar, enseñándoles la sana doctrina, tienen buen testimonio. Entonces, ¿cuál es el problema? Si evidentemente Dios las llamó y Él las está respaldando. ¿Cuál es la rabia, el coraje, el celo santo, el odio santo? Avientan espuma por la boca y se les voltea los ojos, se ponen todos rojos, furiosos, demoníaco, están endemoniados. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué a un hijo de Dios, a una hija de Dios, le va a molestar que una sierva trascienda de esa manera, que Dios la llamó y que Dios la está respaldando así como trascendió Débora? ¿Cuál es el problema? ¿De qué lado están? Decía Jesús, el que conmigo no rejunta desparrama. Ay, Jesucristo, le decían los discípulos, allá anda un grupito, ahí haciendo milagros y haciendo sanidades, sacando demonios en el nombre de Jesús, pero ellos no son de nuestro equipo, no de nuestro grupo, ¿no? Y Jesús le dijo, déjenlos, el que no rejunta con nosotros desparrama. Entonces aquí se trata de sumar para el reino, que el reino gane, Entonces, ¿cuál es el problema? No, es que la mujer no puede predicar, que se calle la boca en la iglesia, que no sea pastora. Y de ahí no lo sacas de ahí. Es terrible, envenenados. Entonces, el único texto bíblico del cual se cuelgan para denigrar a la mujer, y que pues están haciendo una doctrina, una secta de esto, para decir que no puede tener ministerio o que no puede predicar ni ser pastora, es ese texto bíblico, muy mal entendido, ya que de ese han sacado una doctrina errada y satánica. Acuérdense que no podemos guiarnos y tomar una doctrina porque un pastor dijo. Ustedes deben buscar en su Biblia y leer. Es que el pastor fulano dijo y tiene más de 1 millón de seguidores. ¿Qué importa? Usted lea la Biblia, ore, busque la historia de esa época y todo para entender bien y no caer en el hoyo de un ciego que lo guió a usted. También termine ciego y en un hoyo metido por no estudiar la Biblia. Hay que tener mucho cuidado con lo que encontramos en internet también. Hay demasiada doctrina errónea. Ya cualquier persona se pone a predicar y ministrar en las redes sociales. Acuérdense que eso es muy delicado. Muy delicado. Cualquier persona anda predicando. Yo creo que es más confiable alguien que tiene una iglesia o que es pastor o pastora que esté predicando en las redes sociales que cualquier persona que sepa quién lo puso. Esos levantan cualquier herejía, cualquier cosa, predican de cada tarugada, terrible, erróneo, doctrinas erróneas, así que hay que tener mucho cuidado. Ahora cualquier loco puede abrir su cuenta de Facebook, de YouTube y empieza a darle duro macizo. ¿Y qué creen? La gente ignorante son los que lo siguen. Se creen todo lo que dice, todo lo que enseña, y eso daña. Todo por no estudiar ni investigar bien. ¿Qué dice 1 Corintios 14:34? Vamos a ver. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Ok? Bueno, es importante diferenciar de un texto histórico a un principio espiritual. Sin embargo, el pecado siempre será pecado, eso no lo estamos discutiendo.
como la codicia, la lascivia, la mentira, el chisme, el engaño, todo eso son pecados. Sí, y siempre van a ser pecados. Pero aquí estamos hablando de diferenciar de un contexto histórico a un principio espiritual. Hay que entender, 1 Corintios, Pablo se los dijo a las mujeres de Corinto, que se callaran en la iglesia, pero no es una ley espiritual. No es una ley espiritual. Y esa ley que ellos tenían no era espiritual. Más bien era una exhortación por el desorden que había en particular en ese lugar. Si no, jamás se hubiera hablado en el verso 11 de ahí mismo sobre las mujeres orando y profetizando en la congregación. Imagínense, sería una gran contradicción de Pablo, ¿no creen? Porque tanto los hombres como las mujeres se deben de sujetar en la iglesia. Los niños, los jóvenes, se debe tener un orden, ya que la reprensión en Corinto se debió al desorden de que andaban hablando en lenguas. Entonces, no debían de participar de una manera desordenada. Pablo nunca dijo, la mujer que se quede guardando silencio para siempre. La mujer no puede predicar. La mujer no tiene ningún ministerio. Pablo nunca dijo, la mujer no puede ser pastora. Jamás dijo eso. Una vez más, todo esto está en la mente del religioso, del legalista, mas no en la palabra de Dios. Y es lo que les comentaba hace rato, que esto es así con los religiosos. Son dogmas, leyes de ellos mismos que se inventan. Si esto no era una ley espiritual. Entonces, esa es la conclusión del tema aquí de los legalistas, de los religiosos. Y hemos ya llegado a la parte final de lo que es allanamiento de morada espiritual o lo que es endemoniados. ¿Sí? Entonces, referente a las opresiones demoníacas, se podría decir que existían varios casos de personas asintomáticas. No se les nota que traen opresión demoníaca, no se les ve ninguna de las características anteriormente mencionadas, que fueron muchísimas. Sin embargo, jamás las han liberado y están atadas en su vida de alguna área de sus vidas las tienen atadas, pero es muy interesante que precisamente hay situaciones en sus vidas de las cuales no han podido resolverse, sino posteriormente a una liberación. Impresionantes esas personas que pues dicen, no, pues todo está bien, no tengo ninguno de esos síntomas, gracias a Dios, pero se les ministra, se les hace una administración de liberación, salen varias cosas a flote y entonces ellos se dan cuenta que en áreas que estaban atorados, áreas que estaban bloqueadas y oprimidos, se desataron. Tremendo. Después, precisamente, curiosamente, después de la liberación. Como les comentaba sobre el allanamiento de morada, aquí ellos invaden un cuerpo, que es como una casa para ellos, en donde ellos pueden habitar, un cuerpo humano. Y ellos, pues, los espíritus inmundos. Entonces, para poder darles carta de desalojo, es necesario que la persona se le presente a Jesucristo, que la persona conozca a Jesús, que se le hable del Evangelio y reciba a Jesucristo en su corazón, para quitarle ese derecho legal al enemigo sobre su vida. Si la persona es creyente, nacido de nuevo, entonces hay que proceder a desalojar a ese ente demoníaco de inmediato. Guiarle en una oración de renuncia, expulsar esos demonios en el nombre de Jesús. Si usted se siente inseguro, es nuevo en el Evangelio, solicita ayuda de algún ministro o de alguna iglesia que crean en este mover, que tengan la verdad. Y si no se congrega o en su iglesia no creen en estas verdades espirituales, pues entonces sería bueno buscar algún ministro, algún siervo, una sierva de Dios que se mueva en esto. Entonces tengo que decirlo, porque pues hay unos ignorantes que no estudian la palabra de Dios y no han tenido esas experiencias de liberación, que lamentablemente hay muchos evangelocos que solo promueven el disque evangelio de las 3P, como les decía, pantalón, prendas, pinturas y una sarta de tonterías. Entonces estas personas no están capacitadas para moverse en lo sobrenatural porque no leen la Biblia, no estudian y no se dejan llevar por el Espíritu Santo, sino por reglas de hombres y dogmas y pues este tipo de tarugadas. Pero si usted necesita ayuda, no ha podido encontrar alguna ayuda, puede contactarnos por medio de nuestras redes sociales para administrarle una liberación.
Sígueme en mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok como Evangelista Sonia Palomino. Escucha mi podcast en Spotify y Anchor. Te invito a visitar mi página de Ministerio de Mujeres en Facebook, MEP Internacional. Mujer, eres valiosa, donde encontrarás contenido de bendición y crecimiento espiritual.